Tal como expliqué en una charla anterior con Thomas, la ideología de la dominación del más apto y la supervivencia del más apto es solo una estafa. Es lo que los depredadores globalistas utilizan para legitimar su propio dominio sobre la sociedad. No hay equivalente alguno cualquiera en la naturaleza, y voy a indicaros exactamente el por qué. Es así, dándoos alguna evidencia directa. En la época que este punto de vista darwiniano de la lucha por la existencia entra en prominencia, fue promovido por Thomas Henry Huxley, que era conocido como el Bulldog de Darwin. Así que Huxley toma las observaciones etológicas de Darwin, las empujó, moldeó, malformó, las tergiversó, las sobreextrapoló y las falsificó para convertirlas en una ideología de un tipo de sistema de raza superior. Y los dominantes en este sistema serían los amos financieros y los gobiernos y autoridades corporativas que ahora dominan el mundo. Necesitaban una ideología, porque ningún movimiento puede tener éxito a gran escala en la sociedad humana salvo que haya un mito o una ideología que se le atribuye para que se dispare la imaginación humana. Así que inventaron un mito para ellos mismos, llamada la supervivencia de los aptos darwiniana. Thomas Huxley escribió allá por 1850: la vida es una lucha libre continua más allá de la relajación limitada y temporal de la familia. La guerra de engaños de todos contra todos es el estado normal de existencia. Y esta es una afirmación a toda máquina de que el conflicto y la guerra de todos contra todos es el estado normal de la existencia. Obviamente mentira y obviamente falsa. Porque si ese fuese el estado normal de la existencia en la naturaleza se hubiera colapsado en un caos total. Y si ese fuese el estado normal de existencia en la naturaleza humana, no sería posible civilización alguna. Así que es una afirmación totalmente falsa y sin fundamento alguno, proveniente de este paradigma de la ciencia, Thomas Huxley. ¿Y cuál es el propósito de esta afirmación? ¿Cuál es la intención de inferencia de esta afirmación? La intención es llevar a cabo una operación psicológica sobre ti y convencerte de que no hay tal cosa como la asistencia mutua y la cooperación en la naturaleza o en la sociedad humana. Pues Kropotkin se encontraba entre la multitud cuando surgieron estas ideas en 1850 o 1860, y él estaba absolutamente horrorizado. Como se explica en el libro La parábola de la bestia, en el maravilloso capítulo acerca de Kropotkin, titulado Sociología, capítulo 7. Y en él se explica que para poder contestarle a Huxley y a los darwinianos, el príncipe Kropotkin, que era un aristócrata ruso, comenzó una serie de artículos titulados Asistencia mutua entre animales, un factor en la evolución, que aparecieron por primera vez en 1890 en una revista, consiguiendo obtener mucho interés al provocar la controversia al ser un contemporáneo y brillante observador de la naturaleza, un naturalista floreciente, y esto lo llevó a cabo bajo su propia iniciativa. Por supuesto, fue obligado a una carrera militar, pudiendo tener buena posición entre la poderosa élite. Pero su humanidad y su conciencia lo condujeron a emprender un trayecto diferente del destino y su autoeducación acerca de la naturaleza, saliendo a los desiertos de Siberia para observar la naturaleza como un humilde participante del mundo natural, usando su pura percepción para ver el comportamiento de la naturaleza, el comportamiento de los animales, y aplicar ese conocimiento a la condición humana. Esto es lo que hacía. Fue una figura heroica en ese sentido. Y esto es lo que escribió Kropotkin en uno de sus trabajos en objeción a la teoría darwiniana de la supervivencia del más apto. He observado en aquellos lugares en donde la vida animal se unía en la abundancia para trabajar en equipo. Se refiere a Siberia, que tiene un clima muy severo. No logro encontrar, a pesar de buscarlo entusiasmadamente, esa amarga lucha por los medios de existencia entre animales pertenecientes a la misma especie, como la característica dominante de la lucha por la vida y el principal factor de la evolución.
En esta corta cita hay una frase que en sí mismo ya es suficiente para hacer explotar totalmente el paradigma darwiniano, y esa frase subrayada por el autor es: animales pertenecientes a la misma especie. Contemplar esa frase por un momento y luego considerar lo que se os ha contado y cómo habéis sido educados en relación a la evolución darwiniana y la selección natural. Os puedo decir lo que podréis discernir mediante el poder de vuestras propias mentes, y cuando lo hagáis podréis daros cuenta de que es autoevidente de forma atroz lo pérfido, falso y artificial es la dominación del más fuerte. Somos engañados para creer, porque hay comportamientos depredadores aparentemente brutales en la naturaleza, roja en diente y en garra, las fauces del león goteando, la manada de los leones pesando sobre el cuerpo del ñu que ha sido capturado tras la persecución. Se nos quiere hacer creer, porque hay muchos ejemplos como este ocurriendo en la naturaleza, que el mismo tipo de leyes deben operar en la sociedad humana y deben ser esenciales en la naturaleza humana. Pero detente un momento y mira el truco malicioso en esta presunción. Aquellos que imponen esta presunción están tomando un ejemplo de comportamiento que sí existe en la naturaleza, pero solamente en la depredación entre especies, y la están aplicando al comportamiento humano como si funcionase en la depredación de la misma especie, y eso es absoluta y totalmente falso. Primero, como ya he señalado y continuaré haciendo hincapié en la ética gaiana, ejemplos de depredación entre la misma especie en la naturaleza son extremadamente poco común, solo ocurriendo bajo condiciones de gran desorden o enorme estrés. Aunque veamos a ciertas especies en la naturaleza depredando sobre otras especies, no las encontramos depredando sobre su propia especie. Sin embargo, volviendo a nuestras vidas como animales humanos, como el caso excepcional en la simbiosis gaiana, no como el caso superior sino como excepción, vemos una historia totalmente diferente. Vemos que algunos seres humanos depredan a los demás. Esta es depredación de la misma especie, y vemos a la gente que lo han inventado y solo son banqueros y abogados y científicos con ciegos, arrogantes egos guiándoles, que hicieron esto. Urdieron esa falsa ideología de dominación. Lo que les vemos hacer es reclamar su derecho a depredarnos por ley natural, correlacionado a la relación presa-depredador en el mundo no humano. Esto es una absolutamente flagrante mentira pestosa, y es lo más cercano a un acto criminal como cualquier crimen auténtico alguna vez cometido. Es un acto criminal el enseñar esto y perpetrar esta mentira en la mente del ser humano, y ha llegado el momento de cambiar las tornas. Ha llegado el momento para mostrarle a esos depredadores de misma especie cómo la relación presa-depredador y comportamiento presa-depredador en nuestra especie realmente funciona. Para concluir esta charla señalaré que la especie humana es excepcional entre los animales de la simbiosis gaiana por dos razones. Primero, no tenemos presa preseleccionada. Este punto lo expongo en mi veda abierta a los depredadores. Los humanos a lo ancho y largo del mundo pueden vivir en la montaña, a la orilla del mar, sobre el mar, en todo tipo de climas y en todos esos climas. Ellos pueden depredar sobre cualquier especie que allí encuentren para proporcionarnos alimento, ropa y techo. Usamos sus pieles y huesos, nos los comemos, y nosotros somos la única especie de animal en este planeta capaces de depredar a todas las demás especies. ¿Por qué? Porque se nos ha asignado un papel en el experimento divino de este planeta para que participemos en la simbiosis presa-depredador, y lo hacemos sin un programa instintivo que defina la presa selectiva. No tenemos presa selectiva, salvo solo en un caso. Y aquí es donde la ética gaiana le da la vuelta absolutamente al juego y le da a los depredadores de misma especie entre nosotros una grande y enorme dosis de su propia medicina. Aquí es donde nosotros nos hacemos responsables de la realización que la depredación de misma especie en la humanidad requiere un acto de conciencia. Requiere la conversión a cazadores deliberados e intencionales con aquellos depredadores que surgen en medio de nosotros.
Esos depredadores piensan que van a ser los dominantes porque están locos y necesitan creerlo para continuar en su juego controlado, y están totalmente fuera de control. Lo que aún tienen que entender es que una vez que hayan sido identificados, una vez que los psicópatas en nuestra sociedad hayan sido identificados, cambiarán totalmente las condiciones del compromiso para todo aquel que tenga la conciencia y las agallas para este juego. Una vez que podamos identificar que hay seres humanos como financieros globales, directores ejecutivos de las corporaciones que sistemáticamente e intencionalmente envenenan la tierra, directores ejecutivos y doctores en medicina que promueven programas para asegurar que el cáncer y otras enfermedades no sean erradicadas, suprimiendo las curas de las mismas. Aquellos en los medios de comunicación que corrompen el diálogo social mediante la mentira deliberada y la manipulación. Esta es una variopinta tripulación de depredadores a la que estamos aprendiendo a identificar. Y una vez que hayamos identificado esos depredadores, se ha abierto la veda. En vez de tenerlos a ellos depredando a toda la raza humana, lo que ellos creen que es su derecho divino, algunos miembros de la raza humana toman la responsabilidad de depredarlos a ellos, seleccionar a aquellos depredadores para ser eliminados, y esto es un caso único en nuestra especie y el fundamento exclusivo a la ética gaiana. El reconocimiento de la necesidad de hacer esto para la supervivencia de nuestra especie en su conjunto, y también para dar a la gente que vive en el mundo hoy la oportunidad de tener un mundo justo y equitativo en donde puedan cooperar y vivir en asistencia mutua, disfrutando de los demás y arreglar sus diferencias pacíficamente y continuar con su vida. No tendremos esa oportunidad siempre, y cuando tengamos la respiración en la nuca de estos depredadores de misma especie, con sus programas criminales de ciencias fraudulentas, corrupción de los medios y mentiras, ese es el reto al que nos enfrentamos, y estoy convencido de que estaremos viendo en el 2012 el punto de inflexión en este desafío, posiblemente en agosto, cuando el apogeo de la luna toque el fulcro de la balanza. Si mi intuición es correcta y estoy llevando este proceso en la dirección correcta, usando el síntesis correcto, diría que tenemos una gran oportunidad para un giro muy radical en los asuntos de la humanidad. Y ese giro llegará por el enfoque de la mente humana y la conciencia social colectiva en un factor particular, de que aquellos que siguen la ideología de la dominación, que siguen el falso paradigma darwiniano de la supervivencia del más apto, son ellos en sí mismos no aptos. La gran tragedia y perversión de la vida en nuestro mundo hoy, en el siglo XXI, es que la sociedad es guiada en todos los frentes: educación, financiero, gobierno, militar, medios de comunicación, por los especímenes de nuestra sociedad menos aptos. Somos guiados por los incapacitados para la supervivencia, y que solo pueden estar en posiciones de control, liderazgo y poder porque engañan, mienten y usan el asesinato y la extorsión. No podrían conseguir llegar justamente a esas posiciones de poder. No hay ni una sola persona en cualquier ámbito de la vida hoy, desde el financiero hasta el mundo del espectáculo y el gobierno, que pudiera estar en la cumbre del poder o en la ilusión del poder, pero aún así la ilusión funciona, que pudiera estar en un rol de poder, digamos, y ejerciendo la autoridad. No hay ni una sola persona de ese tipo que podría haber llegado allí de forma legítima. Están ahí porque son unos incapaces y porque utilizan el sistema del engaño y la distorsión que los incapaces deben usar. Están forzados a usar porque no pueden competir de forma justa y equitativamente con el resto de las personas, no más de lo que pueden cooperar de forma justa y equitativa con los demás. Estamos mirando en la descomposición del 2012 no a la supervivencia del más apto, sino al final de la dominación por los menos capacitados.